Es que hay que calificar a Joribán, al Sin consejo. palabras. No, pues una cosa es Origal y otra el consejo. Claro. Por eso te digo, de que Porque nosotros teníamos una discusión cuando estuvimos aquí con unos concejales, que por ejemplo como Ana Erazo y algunos que quedaron. Y yo estuve en otras, si se puede decir, manifestaciones políticas. ¿Cómo así, Terry? Aunque uno sabe pues también las respuestas y sabe que hay unos manejos que se salen de las manos, pero ¿cómo así que si a un alcalde le va mal, al consejo no le va mal? O sea, ¿cómo se lavan las manos los concejales, los diputados? O sea, si le fue mal a Jorge Iván, le tuvo que ir mal a los concejales, porque ¿qué control político hicieron? No, pero yo no estoy de acuerdo con... Hay dos cosas. Uno es... Me Porque a Jorge parece... Iván le fue mal. Sí, de acuerdo, pero me parece que una de las formas de razonamiento que debemos modificar para cualificar la cultura política es no globalizar las valoraciones. No sé, en algunas cosas yo le pondría probablemente 0, y creo que ninguna le pondría 5, pero sí le pondría 3 y tal vez hasta en alguna eventualmente hasta 4. Yo me hago la reflexión, el tema de la pandemia, ¿qué tal que el alcalde hubiera sido Roberto? Sí, claro. ¿Sí? Ahora, creo que el tema de la pandemia pudo haber sido mejor manejado también. Yo le hice una propuesta y aquí, por ejemplo, parte de la respuesta de por qué no se puede meter en la misma bolsa la alcaldía del consejo, y pilas que el consejo no es Pero un ustedes, ente digamos, ustedes podrían decir, monolítico. yo sé que ustedes no pueden todo pues, decir como decirle al alcalde no va mal, pero ustedes a Dranguet le pudieron haber dicho una moción de orden o de censura. No, y se va. pero es que no es un tema monolítico, somos 21. Yo propuse mociones de censura a José David, por ejemplo. ¿Quién me copió? Nadie. Entonces, el consejo no es el consejo, son los 21 concejales y hay que evaluar a uno por uno. Entonces evaluémonos uno por uno. La opinión, de la gente, la opinión común de la gente es que el consejo es como, hablando en términos taurinos, es como la cuadrilla del alcalde. Desafortunadamente. Sí, y así funciona en buena medida. Y la gente no se equivoca. Se termina siendo un comité de aplausos y parte del equipo con el que trabaja el alcalde, que le hace caso, pero desafortunadamente pues no debería ser así, y en muchos casos pues no es así. Claro. Pues los debates de control político pues hay que valorarlos, y no únicamente los que se hacen, sino los que no se aprueban. los que no se aprueban, no, sí Los que se impiden la aprobación. no, se aprueban, pero no se realizan, porque eso depende de que el presidente del consejo los agende. Miren, ahí comienzan a haber cosas que son engañosas. Quienes más tiempo llevan o quien planea buscar quedar bien con estadísticas como las que surgen de Cali como vamos, no es Cali como vamos, es la Universidad de Javeriana tiene un observatorio que se llama Cali Visible. Entonces ellos tienen una metodología que es fácil de hackear, de engañar. Y entonces ellos toman el número de debates presentados o proposiciones para debate de control político, y el número de proyectos de acuerdo presentados y el número aprobados. Y entonces, claro, un tema estadístico, sí, un análisis cualitativo. Sí. Entonces, que habían 3 concejales que presentaban hijo de mil
debates de control político, pero vaya y mírelos. 4 preguntas y de profundidad 1 centímetro. ¿Para qué? Para marcar bien en Para el estadística. Para estadística. ¿Sí? Vayan y miren mis debates de control político. El que menos tenía era 20 preguntas. Uno de los que más tuvo, tal vez el que más, o uno de los que más tuvo, fue el de el estallido social sobre violación de derechos humanos. Creo que fueron 82 preguntas. ¿Sí? Ustedes ven las preguntas en los debates de control político y cualitativamente son muy diferentes. Y digamos la profundidad de lo que le apunta un debate a otro. Ahora, me lo aprueban, pero a mí la gran mayoría de debates nunca me lo citaron. Tanto así que, por ejemplo, José Álvarez, que intenté que se hiciera moción de censura, yo terminé haciendo debate a punta de intervenciones y por prensa. Sí, el Instagram fue ¿Iban a hacer mención de fundamental. censura por qué a José Barros? No, por, Creo que tuvo Todo. varios. no, arrancamos por la mentira y por el engaño a Santa Librada para los recursos del arreglo de la Y no han hecho nada. infraestructura, ¿sí? Y Puro finalmente A la no bandera, pasó un saludo a la nada. bandera. Llegaron y les dijeron que les iban a dar 50.000 millones. Y no les dieron nada. El propio alcalde les mintió en sus narices en un cabildo abierto que hicimos en el Coliseo del Santa Librada, eso lleno. Dijo, no, es que en el plan de desarrollo está el arreglo del Santa Librada. Y eso a mí sí me la voló, porque yo hice como proposición en el plan de desarrollo incluir el arreglo del Santa Librada, porque me había reunido con la asociación de egresados, con la rectora, con los profes, Y no lo habían aprobado. y no lo habían aprobado. Es más, se lo presenté a José Darwin, que en ese momento era el secretario de Cultura, porque el colegio es un patrimonio arquitectónico, Claro. y se lo presenté al secretario de Educación de aquel Pero creo momento. que ahorita lo metieron, lo van a hacer algo, ¿no? Creo. Desde el Plan de Desarrollo Nacional. Sí, lo van a hacer desde Pero, Bogotá. sí, desde el Plan de Desarrollo Desde Nacional Bogotá. quedó. Entonces, Mejor todavía. y ambos me lo negaron. José Darwin cuando era secretario de Cultura y el secretario de Educación en aquel entonces. Y luego llegan y le dicen, no, es que ya eso ya está. Y les vamos a dar los... Qué pena, No, tranquila. me voy. Bueno, Encantada de está muy bien. conocerte. Chao, Nilo. Mucho gusto. Chao a Hasta todos. luego. Bueno, pues, que estés Nos bien. vemos. Gracias. Gracias. No sé. ¿Necesitas algo que te acompañe? Yo Yo te te acompaño. acompaño. Sí. Gracias. Hasta Dios te luego. pague. Adiós. feliz noche. Chao, gracias. Te cuidas. Y Chao, luego, gracias, Gustavo. un debate que sí le logré hacer a José Darwin fue el de bilingüismo. Sí, sino que no sé cómo. Y le Voy a mostré aprender con bastón. que se habían perdido 600 millones de pesos ¿En qué, perdón? en un proyecto de bilingüismo. De bilingüismo. ¿Plata perdida en qué? ¿Contratación? No se sabe. Cuando él dice Tata, en esto, y le dije, pero es que usted aquí dijo que eran 22.000 millones y acá usted nos está diciendo que devolvieron, porque el contrato se canceló, devolvieron 21.400 millones. ¿Dónde están los 600? Nunca me respondió. No es que, no sé, perdidos. No, 600 millones que al día de hoy yo no sé qué se hicieron. ¿Qué habrá pasado? ¿No? Ni siquiera hubo contrato. Uno dice, no, es que lo gastaron mal. Y 2, se gastaron la plata, es un tema doblemente irresponsable. Se gastaron la plata del bilingüismo en el año 2022, 2021, para contratar los profesionales del programa de apoyo psicosocial, porque habían dejado sin recursos un programa que es esencial en los colegios, pese a que tiene algunas deficiencias, pero es esencial, que es el de los psicólogos y todo el apoyo psicosocial. Entonces, como esa plata, no dejaron un peso para eso,
cogieron plata del bilingüismo, pusieron a los profesores, y lo mostré porque me puse con el equipo a bajar los contratos de todas las personas, y todos eran psicólogos, pero les pusieron a hacer tareas de diga la importancia del idioma extranjero para el desarrollo personal y no sé qué huevonadas, ¿sí? Y con eso justificaron que pudieran utilizar parte del tiempo en hacer apoyo psicosocial, pero otra parte del tiempo lo perdían haciendo talleres chimbos que pudieran justificar medio tiempo la plata que habían cogido de recursos que eran para bilingüismo, y mientras tanto esa plata que era para bilingüismo no se invirtió en un centavo en profesores de inglés, por ejemplo. Entonces doble, ¿me entendés? Doble No, y te error. cuento que cuando yo me vuelvo así enfático, no, yo lo digo por Daño por partida ustedes, doble. porque pues porque si yo creo que es de los únicos, creo no, estoy convencido que los únicos honestos que había en el consejo eras tú, más nadie que iba a poder luchar es decir, todo lo que te has impregnado en tu vida, de tus creencias, de la manera de ver a Cali transformada. Tuviste 4 años y lo hiciste, lo pusiste todo allá, y eso me parece que eso es muy lindo, eso es casi poético, sino que nos falta mucha cultura en todo sentido, como ciudadanos, o sea, cultura política. Han querido mostrarnos la política como si fuera una cuestión para viejos, una cuestión para los otros. Uno tiene que... Y eso que pues no hemos hablado de esta cuestión de la salsa, porque se habla mucho pues de las cosas buenas, ¿no es cierto? Pero no se habla de la cantidad de desempleados, si están asegurados, qué ha pasado con tanta escuela, si hay futuro o no. Esa, por ejemplo, fue otra denuncia que hice, porque yo me enteré producto de el retraso que tuvieron muchos artistas en el pago de sus honorarios. Y en estos días hubo una denuncia de unos cantantes, todavía no nos han pagado. Seguramente, eso es No nos han pagado por Fercalia. Y entonces, Soy una orquesta de mujeres, no nos han pagado. a mí me fueron a buscar particularmente los del concierto alternativo, que eran rockeros, y sí, porque pues a muchos de ellos los conocía de tiempo atrás, porque a mí me gusta el rock, entonces me fueron a buscar, y vea que no nos han pagado tanto. Yo les digo, bueno, pues muéstrenme los contratos. No, es que no tenemos contratos. ¿Cómo así que no tienen contratos? Y entonces un pagaré, como si fuera a la tienda a comprar lapiceros. Ese es el contrato que les hace Corpecali a los artistas. Pero ese concepto de rock alternativo fue en esta feria pasada, en la feria pasada, ahora en diciembre. Pero entonces, mi pregunta es, ¿usted es capaz de decir qué concejales verdaderamente sirvieron y qué no sirvieron? ¿O es que le da como pena decir no? No, yo creo que eso además es un tema muy subjetivo. Una pregunta adicional. De los 21... El poder dice que corrompe. De los 21 concejales... ¿Incidió en ti? Yo creo que, mira, uno de los motivos, y Danilo que me ha dado palo por no continuar, pero te doy una... Yo también te doy palo, Mari. Usted era nuestra esperanza. Pero, Eres nuestra esperanza todavía. pero bueno, estoy considerando lo de la posibilidad de congreso. Hay varias personas que me han dicho que... Sí. Cuente con Evo, entonces... Sí, de hecho, me pareció muy tarde el momento donde le haces campaña a la chica que... Porque hubiera sido antes, créeme que hasta le hago... Yo inclusive le dije, porque nosotros no sabemos por quién votar en el consejo, y como Edith también. Y yo me la apunté y yo, ven, esto, ¿qué? No, ya, no, porque sabe uno de tu trayectoria, y que si te atreviste a decir, además también me pareció muy tarde. No estoy de acuerdo con ninguno de los dos, no estoy de acuerdo, porque si hubiera abierto un debate que es necesario y que se debió haber hecho, es el voto en blanco.
O sea, una inconformidad de que no teníamos por qué elegir entre... ¿Sabes qué pasó? ¿Y por qué tan Yo tarde? estuve toda la campaña electoral metido en la clínica, pero no estuve hospitalizada por... Ah, muy, terrible. No. Qué pena, disculpa. No, es algo que... Pues yo sí hice un video ¿Cómo diciendo... salió? ¿Cómo salió tu mamá? Afortunadamente, digamos, bien, está en un tratamiento que es complejo. De hecho, es a lo que estoy dedicado ahorita, mi mamá. Y bueno, digamos que esa es mi prioridad. Sí. Porque tus dos compañeras, sinceramente, quedaron chichorranadas. Pero mira que, Chichorranadas, no pero sé. mira que tú estás Sacó diciendo menos algo- votos que Mapi Velasco. Y Yo Mapi Velasco sacó repliqué, yo mis contactos les repliqué porque pienso que también falta de los héroes que comentabas, es una cultura política y una fidelidad. O sea, hay una, sí, o sea, ¿cómo te digo? Hay una maquinaria política, eso es evidente. Yo la Pero conozco. siento que hay personas que se están desmarcando, pero no son visibles. Evidentemente no van a querer que sean visibles, pero en la medida en que haya un empoderamiento o un seguimiento, pienso que sí se puede lograr un cambio, y más ahora. De hecho, a nosotros nos sorprendió que los del pacto histórico no les fue mal. O sea, no quedaron muchos, pero no les fue mal. Entonces... Muy bien comparado a la historia. Exacto, entonces yo digo, sí se quiere un cambio, pero hay que... Al tomar esa, porque yo hablé apenas una vez en la vida, ni me las pico, además tampoco. Pero mira Hablé con Ariel Ávila y entonces me dice, vení, entonces ¿qué hacemos con Duvalier? Estaba como conociéndolo, estuvo por acá. Ah, Y hermano, sí, ¿por qué no está lo bien, dejan digo. acá? ¿Qué se le puede hacer contrapeso? Por supuesto, ¿quién iba a pensar en ese Tulio? Eso diría, bueno, ese le puede hacer contrapeso a Lilian, y él tiene discurso y le gusta ser Argumento. aguerrido y tal. Y no, el último fue para allá. O sea, Pero- esas figuras, ¿cómo la van a llevar para allá? Pero Pero Danilo, sí pienso que hay que, o sea, falta una cultura política porque tenemos un mito de que el voto en blanco no sirve para nada. pero mira que... Pero siento que sí es necesario porque, bueno, quedó Eder, yo voté en blanco porque no estaba conforme y él no, y lloraba, pero ¿cómo se te ocurre? Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los No, dos. pero es que también voté No. en blanco. Sí, claro, pero lloraba Yo sí un voté por poquito. él. Voto en blanco. Pero mira que... Pero si hubiera tomado ese voz a voz desde una persona con integridad que la tienes, pues evidentemente Claro, te sí copiamos. se hubiera empezado, porque esto es un proceso de culturalización, de educación de la política, porque no sabemos de la política, porque estamos acostumbrados y lo que ha ganado siempre, y yo pienso que por eso también tanto abstencionismo en la votación, es que las maquinarias son las que ganan. Y eso que me estoy echando látigo porque tengo a mi hermano que empezó en la política por maquinarias políticas. Pero la verdad es que yo no... No, mira que dijiste algo muy importante, y es a las personas que plantean algo alternativo no les sensibilizan. Entonces, a mí me tocó sufrir en la mayoría de las cosas el silenciamiento de los grandes medios, particularmente el país. De hecho, todo lo contrario, el país lo tuve, sobre todo hasta que estuvo Martínez Lloreda, aquí respirándome porque el señor me odia por el tema de las corridas, difamándome. Entonces tenía a un personaje que escribió como 3 columnas en contra mía. Entonces aprovecharon que me estrellé a decir que iba borracho. ¿Sí? Es unas cosas Cuando que también... afortunadamente me fueron y me hicieron cosa de alcoholímetro. Sí. ¿Estabas aprendiendo? No, fue por ¿Descuido? sí, iba tan tranquilo de que la calle estaba totalmente sola y sonó el teléfono precisamente de una compañera que iba a recoger, que me iba a acompañar por el alimento que le íbamos a llevar a Davis, que ahí, y era un carro que no conocía, porque realmente pues creo que lo había cogido una vez antes. Entonces el carro tenía un leve
un leve giro hacia la izquierda. Entonces yo iba recto. Pero él no iba derecho. Él no iba, digamos, al soltarlo un poquito, se fue a la izquierda. No, y es que eso se ve evidente. Pero tan raro, yo dije, no, eso Ahora, es. antes de que continúe, yo viví también Yo- dando esa pelea, que en una finca hicieron como una corrida de toros. Ahí en la zona limítrofe con Palmira, en La Dolores. Claro, y por este fue el que- Ve, Terry, te estoy acordando de algo. Un dato, perdón, a ver, porque eso, uno tiene que conocer y tener presente los buenos y los malos. La persona que impidió, yo me fui allá, aproveché, yo nunca iba con escolta, pero ya me dije, necesito escolta a la policía, no les dije para qué, simplemente necesito ir a hacer algo. Llamé a la policía de Palmira para que llegaran. Y llamé al inspector de policía. Y llegó el inspector de policía. Y íbamos a entrar, ¿sí? no, sí, resguardado, pero a entrar y a sellarlo, porque no tenían permiso. Entonces, llamó a la secretaria de gobierno, el senador Motoa. que hoy está cuestionado. Ajá. El senador Motoa, a pedir que dejaran tranquilo la cosa, y la secretaria de gobierno, muy obediente, dejó la cosa quieta, que es actualmente concejal de Palmira, que se llama Jenny, ¿cómo se llama? O Jennifer, se me escapó ahorita el nombre. Yo incluso denuncié al inspector porque no cumplió sus funciones. Estaba ante una flagrante violación y el tipo, pues claro, por órdenes de su jefa, Superior. se quedó quieto. Quedó callado. Con el tema de la gobernación, cuando vetaron a Tulio que se fue a apoyar a Eder, nosotros estábamos ahí y llegaron los medios y él dijo, voten por Eder. Sí. Eder ganó la alcaldía fue por el empujón de Tulio, pero hubo un error que cometió Tulio, dijo voten en blanco, pero como ya estaba el tarjetón, la gente marcó A la gobernación. marcó a la gobernación en blanco. Marcó en blanco. Marcó pero el rostro de él. Marcó el traje, exacto. Y Que tuvo mucho voto. Pero entonces ahí se demostró, mirando el voto en blanco de opinión, con lo de Lilian, que la gente estaba inconforme. Casi No, es que- están a la par. Es que se sobreentendía, yo lo alcancé a percibir, o sea, si anulan, o sea, eso fue una estrategia Si él hubiera política de ellos, o sea, digamos, abiertamente yo no tengo Anulan el voto en blanco, pero hay que como volver a hacer estrategia de juego de acá, como la estrategia, pues hombre, ¿cómo quito a mi contrincante? Lo quito y ya no tengo contrincante, y esa fue la estrategia, porque si no la gente hubiera votado como tocó en la alcaldía, tocó votar porque ya el Chontico ya estaba quemado, y uno por eso era la frustración, y fue muy frustrante votar así, o sea, tener que elegir tengo que elegir entre dos peores, por Dios, ¿por qué? ¿Por qué no puede haber pura política? Porque, bueno, o sea, sí, porque no puedo yo también como ciudadana tener una alternativa diferente y poder decir, no, estoy en desacuerdo con estas dos personas, no me llenan políticamente, no estoy de acuerdo con sus vidas ni nada. Porque no Estado, tiene- por favor. Yo le agradezco a Gustavo que Eso. haya vuelto a traer a Terry y me gustaría pues como consejo, que yo sé que usted es un tipo muy inteligente y ya lo está haciendo, y es volver otra vez donde fuiste, donde te reuniste, hablar con las bases, porque de pronto te pueden cobrar, o sea, voy para la Cámara de Representantes y después dicen, nos dejó. Danilo, O sea, aunque tú nunca te retiraste, es decir, fuiste hasta el final, pero pues uno quisiera más de Terry, más gente... Que inspires a De hecho, otros. claro, cuando fue Es las volver a elecciones a recordar eso. Congreso, me pidieron varios sectores, unos que a Cámara y otros que fuera a Senado. Yo les dije, no, mi compromiso es terminar los 4 años en el Consejo. Claro. Esa es mi palabra, así como mi palabra también es a propósito de tu pregunta. Yo, esa frase de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, es que es algo así.
como una forma de autoprotección, fue uno de los motivos por los cuales me dije, yo a los 4 años tomo una pausa porque No. digamos, me da temor uno en que quede envuelto y prefiero, sí, como una forma de protección, no verme en una situación en la que vaya a caer en un tema de corrupción, una cosa por el estilo. Entonces, también ese tema de los 4 años fue una medida de protección en ese aspecto. Les soy sincero, yo también preveía el desgaste emocional y personal que implica. Es una cosa que ustedes no se imaginan. Es una cosa No, yo lo sentí mucho en la pandemia, y te tocó muy duro, y porque te vi es que fue impresionante porque a todos nos tocó lo de aquí. Bueno, me tocó en doble, con mi hermano que estaba Parte del zoológico. o sea, aquí en el oeste, pues porque vivimos acá, y también porque mi hermano está cerca a Puente del Comercio, en Villa del Sol, esas unidades de ahí. Entonces ellos hicieron un punto de enfermería enfrente, o sea, el apartamento Sí, está sí, ahí sí, enfrente claro. a la partería, y entonces eso el smog, o sea, y también tuvo violencia. Él, como lo ficharon y lo golpearon, y él era porque hizo unos cursos de paramédico, él es paramédico de la Cruz Roja, entonces estuvo ayudando a jóvenes que llegaban heridos o la misma gente de la unidad, y le tocó perderse, literal. Entonces fue muy asfixiante, o sea, esos puntos de resistencia fueron bastante ¿Quién lo volvió? complicados. Ahí no fue el Policía. smog, sino el smog. Todo ese humo que les tiraban en la unidad, porque los bombardeaban a cualquier hora. Ah, Entonces, o sea, les tiraban en la unidad esos gases. Pero además uno tiene día y noche. Por ejemplo, el que le manejaba las redes a Roberto Ortiz, literalmente le pagaban para atacar. De los pocos concejales que le respondían o interpelaban al Chonto en el consejo era yo. Realmente solo fuimos 2 los que, uno era Fabio Arroyave, porque es alguien con quien está, digamos, también en el negocio de las apuestas, y ellos tienen una disputa empresarial de hace muchísimos años. Tienen su propia pelea. Personal. Entonces ellos dos, él le peleaba al otro. El Chonto no responde. No. Él nunca, solo una vez me respondió. El resto, él no me decía nada, pero a la media hora estaba la emisora que tenía, porque entiendo que ya la cerraron, Viva las Noticias, Que queda por el lado occidental, Aldemar oriental. Domínguez, atacándome por el noticiero, y el que le manejaba el Twitter, y que pues tiene todos sus Redes sociales. perfiles falsos para atacar por Twitter, que es Camilo Chalá, tirando cosas, y entonces y entonces es permanentemente todos los amigos y las bodegas de las otras fuerzas políticas encima de uno, inventándose cosas. No hay espacio para el debate. Como en el Congreso ustedes tienen un TL o algo así. Si hay una unidad de apoyo. Terry, me haces acordar de algo. Ahorita hablabas del silencio de los medios de comunicación. Ay, que no terminé de decir, y por eso es tan importante, disculpa, te interrumpo, tan importante que los amigos visibilicen lo que uno hace, lo que uno dice, ¿sí? Porque si no, queda uno Solo. a merced de cuando por allá quieran en los medios comerciales mostrar algo cuando les conviene, o cuando ya es algo inocultable. Yo pienso que unas cosas, o sea, de la pandemia hubo cosas catastróficas, pero hubo cosas que yo rescato en varios aspectos de la sociedad. Y una es que estas nuevas influencias que salieron a nivel Levi, el Alejo, Del estallido. del estallido social, que dieron otra, o sea, que estaban narrando que a partir de ellos nacieron, y que se ha hecho una nueva concepto de la noticia como tal. O sea, no es desmentir la noticia, sino que son fuentes de noticias. Distintas, Exacto. otras interpretaciones y análisis. No, pues la que es realmente, y que
bueno, le tocó ahorita al gobierno abrir un periódico para poder contar lo que está haciendo, porque es lo mismo. O sea, aquí la política es, a mí me da risa, pero mi esposo escucha Blue Radio, entonces yo le digo, Blue Radio lo escuchan todos los que odian a Petro y mi esposo, porque es que es lo único. O sea, No, pues que yo lo escucho, pues te lo he dicho ya. sí, yo sé. Porque me río y digo, esta gente, yo todo el día les escribo. Pero mira, les digo cuál es pero el te audio de comento algo. Caracol, Mira, todos los te días. comento algo. Terry decía algo ahora del silencio de los medios. Nosotros con el tema de, perdone la redundancia, con Tulio lo vivimos. Y a Tulio lo atacaban en lo negativo. Cuando él ya dijo que apoyen a él, yo me acerqué a una periodista, no vale decir el nombre, y yo ya había visto unos documentos. Y resulta que la periodista nos dijo, es que a nosotros estamos en la nómina de la gobernación. Nosotros en la gobernación invierte en todos los periodistas 1.000 millones de pesos mensuales, ¿verdad? Para que hagamos y digamos lo que ellos dicen. Entonces yo me quedé así. Después vi unos documentos con una persona, me los mostraron y ahí aparecía en primera instancia Vicky Dávila, aparecía mucha gente, ya. Entonces pero también es parte ciudadano. Pero yo digo, manejan los medios y pasa lo que a ti te dicen, silencian, ataquemos, volteemos, acomodan las cosas. Y hay un medio que ustedes todos conocemos que es Semana, que los dueños son los Gilinski, ¿cierto? Que para la oposición pues dicen pues en el caso de los que siguen a Petro pues es el que ataca el gobierno, pero todos quieren que los entrevisten ellos. O sea, yo veo a Alfredo Morano, busca que los entrevisten ellos. Y bueno, si hablan mal de Semana, ¿por qué quieren que los entrevisten? Y fuera de eso, que cuando se hacen los debates, los de Semana son los que tienen más audiencia. Mire, para la muestra de un botón, Roy Barreras paga por las entrevistas. A él le decían, él es clientelista en la mañana y en la tarde es político. Él paga por las entrevistas. La mayoría Exacto. ahí Ahí le le no doy la idea. mayoría, un porcentaje Porcentaje. muy importante de Exacto. periodistas, sobre todo en época de campaña, Exacto. pero inclusive a lo largo del año buscan que les paguen por Claro. las entrevistas. Exacto. Claro. Y por ejemplo, eso es algo que nosotros nunca pautamos en ninguna parte, le pagamos a nadie. A los que logramos acceder fue producto del trabajo, de haberlos convencido de lo que estábamos haciendo, o porque ya era algo que les interesó lo que uno estaba diciendo o haciendo. por eso pienso que eso es bueno, o sea, ese es un nuevo periodismo que es bueno rescatarlo, o sea, es bueno mantenerlo, porque está desmarcado de un beneficio económico, de una intención política. Y yo pienso que esa es la salida, o sea, son de esas cosas buenas que dejó la pandemia y que dejó el estallido, es la visibilización. Pero eso es ¿Esa gente la tenés? Visibilizar- ¿Esa gente te la tenés? Sí, digamos que hay unos periodistas que con los que se construyó una relación Y eso no lo profesional podemos. interesante que están. ¿Se puede contar? No, en con cuanto a ellos? los electores, hay que volver a andar. No, pues en los medios, yo Pues, pienso que están. No, digamos que no sé, porque eso toca. Volver a Ahora, yo tengo la. O sea, vos quedaste sorprendido con la votación que obtuviste. ¿Hace 4 años? Sí. No, me esperaba más o menos eso, producto. Recuerden que el primer intento lo hicimos 2 años antes, cuando fue la candidatura a Cámara, y en Cámara se sacaron 17.500 y 12.500 Pero es a nivel departamental. pero en Cali fueron 12.500. Entonces, yo dije, eso fue con toda la inexperiencia del mundo, la gente digamos, mucha gente como que yo en esa primera ocasión creo que no votó porque dijo, es que lo va a lograr, pues, Sí. pero cuando vieron que la votación fue la segunda y que estuvimos cerquita y eso motivó a mucha gente. Y te motivó a ti. También. Y creo que, No, claro y creo que tu vota- porque partiste de ese presupuesto de Claro. 12.000 y pico de votos
para saber que, Me alcanza para la que, alcaldía. que tenías clara posibilidad de ser concejal. Claro, incluso Pero creo- solo con los 12.000, los Por cálculos eso te bastaba. ya era suficiente. Pero creo que esos 16.000 es lo que hizo, usted arrastró a tu amiga para la Cámara de pero para diputado, porque tuvieron la misma votación, ella a nivel de diputado, yo vi la de Ella en Cali sacó 9.000. 9.000 9.000. Y y de No. 9, pero ¿por qué de 9 pasó a 3.000 este año? O sea, bajó a la tercera parte. No, es que yo pienso que Es que la fue los pregunta también tiempos. sería es, ¿te da miedo ahorita hacer, o sea, porque ahorita te toca volverse político? En el sentido de que, bueno, ¿cómo recupero entonces ya ¿Cómo ir por lo recupero todo ese- animalista, ese- todo eso que ha sido tu ese bandera? político Que la gente no quiere conglomerado? recurrir a otra cosa para... Nosotros. Primero, no es miedo. Y segundo, bueno, ahorita entró lo del miedo. O lo del sentimiento. La votación yo la tengo más o menos mapeada. Y no es el animalismo. El animalismo, en el mejor de los casos, representa el 50% de la votación. El resto tiene que ver con, tal vez mucha gente no lo sabe, porque en lo que más me reconocen es el tema animal, luego en los temas ambientales, pero yo he estado desde chiquito, digamos, desde cuando tuve 17 años, fui de la Coordinación Nacional de la Red Juvenil por la Paz, entonces yo estaba en temas de paz y derechos humanos desde chiquito. En los temas de juventud, ahorita les hablé de la política pública de juventud, entonces digamos, toda esa gente que he conocido en el transcurso de esos años, junto con José María Borrero y Eduardo Cobo, soy cofundador de la Asociación de Cicloamigos, entonces todo el tema de la bici, que es, digamos, si se quiere, un subtema de lo ambiental, pero en sí mismo es un parche que tiene una identidad muy propia. Toda esa gente imparte tu respuesta. El sector de la bici, que no es nada chiquito, es muy sectario. Entonces yo a usted no lo conozco, no lo he visto nunca en una bicicleta, usted nunca lo he visto en los ciclopaseos. Sí, Claro, mira. ellos me conocen a mí hace 20 años. Entonces esos son votos, además que es un parche muy antipolítico. La mayoría no vota y muchos eran primera vez que votaban. Entonces esos votos son difíciles en algunos Votos de opinión, como dirían por ahí. más que de opinión, de confianza. Claro. ¿Sí? Porque no es gente, ay, que vi la noticia, no, es gente que lo conoce a uno. Puede que no sean muy cercanos. No, pero por lo que te digo, es que Pero- esa es la ventaja de ser auténtico. O sea, es que es imposible, no, como te digo, no saber que estás siendo totalmente honesto con lo que estás haciendo, porque es que sos un ejemplo de vida. O sea, ¿sí? Y yo pienso que eso es lo que falta, mostrar eso, visibilizar eso, porque eso es lo que se pidió en el estallido social, que acá no lo tenemos. Y a mí, honestamente, me preocupa con Petro. Yo siempre que hablamos de política, yo, bueno, ¿y quién lo va a seguir? Si él no comienza a marcar a alguien, Es esto que no lo tiene. acaba. Pues No lo tiene. Esa fue la crisis que vivimos en todo el país ahorita. No hubo liderazgos que hicieran relevo. Exacto. Ni siquiera Gustavo Bolívar, que lo ungieron para ser el candidato para la alcaldía de Bogotá. No, pues ese No, sí fue pero mal- ese mal no, escogido. ese fue Y el tiene más que, pésimo. yo pensaría o en María José o en Iván. No, Si el no ponen único uno de allí, los dos, no no, pasa nada. el único ahí que estaba era ese Carrizo, el mejor, No, el mejor sino que concejal para Bogotá. sucederlo, fuerte que lo conocen ya en el país. Pero Si tiene no Ah, a es nivel José nacional. Pizarro o Iván Cepeda, creo que ya se acaba el pacto. No, ojalá que no, porque es que no con 4 años no podemos, no termina, o sea, no. Yo por lo Pues menos no veo. No va a pasar nada. Y yo creo que usted que está en el verde, Política, no. el candidato de los verdes va a ser Claudia López. Eso téngalo por seguro. Seguramente van a intentar. O sea, va a Ella haber una ella consulta, puede. creo que va a haber una consulta allí y va a ser Claudia López, de pronto Sergio Fajardo va a intentarlo nuevamente, ese Jorge Robledo de pronto también lo va a intentar, pero ahí va a ganar Claudia López. No, pero Robledo otra, no
Robledo ya no. Con lo de la alcaldía ya quemó. Robledo no. De pronto entre Sergio y Claudia. Esos dos pueden pelear eso. Yo creo que más Claudia. Sí, Esa lo de va a Fajardo ser también propuesta no, presidencial. digamos, Fajardo podría entrar a apoyarla, hacer hasta una Exacto. fórmula vicepresidencial, pero no, eso está, No, Fajardo ya no. Claudia eso puede. es, Claudia López es la candidata del sector mayoritario del Verde. Del verde. Claro. Yo también creo. Nosotros, Pero tendrá todavía credibilidad a pesar de esta alcaldía y esos comentarios tan Sí, inapropiados. Esa mala alcaldía la visibilizaba a ella. nosotros seguramente propondremos a Camilo Romero, Sí. si es que continuamos en el Verde, si es que esa es también otra pregunta que tengo, yo no sé, el problema es que uno aquí también pasa lo mismo, ¿para dónde cómo puede terminar uno de Guatemala a Guatepeor? Está en el centro democrático. Pues no, No, tampoco. no, 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 por Porque- favor, no, Ya, cancele esto eso. sí. Téngalo seguro Esa, que. esa cabal está aspirando a presidencia. Sí, No, pues ya está haciendo campaña. Ya esa Ya cabal. empezó la Por la campaña. visibilización negativa que tiene. De cámara con No. de show. Ya. Porque yo en el pacto yo no veo una figura fuerte. No hay. No lo Pacto hay. se acaba. Te lo digo que no lo hay en este Pacto momento. se acaba. Incluso estaba pensando en Daniel Quintero, pero también está desacreditado. Y les adelanto una. Y ese les adelanto Oscar una Caicedo de cosa. pronto, pero también. Alejandro va a empezar a hacer campaña para presidencia. Para presidente, Ya sí. no lo dijeron. Puede ¿Eh? ser. Sí. Puede ser. No, pero es que todos los que son ahorita alcaldes, o sea, Eso Cali, depende de lo que Medellín, hagan. Barranquilla y Bogotá, Pero todos ya lo esos está apoyando. van a ser los candidatos para el 2030. Téngalo por seguro, o no es así. Por Todos esos familia, cuatro, por su nombre, Cali, por la Medellín, gobernación Barranquilla que sea de él. y el de Bogotá, y de pronto meto el de Bucaramanga, Entonces- van a ser los candidatos Entonces, del o sea, 2030. si Alejandro Eder tiene No, como a la desenredar tía toda no esa es cuestión, gobernadora. El papá sí muere. se le ve futuro a Cali. La- No es que no fue el tenga papá. futuro la Es ciudad, pues, Sandano porque de digamos Ego, que hay no, mucha no gente, es tía. empresario pujante, No. clase Ella es media, bueno, tía, hay mucho, pero ya toda, no- toda ella no esta, es esta población gobernadora. es buena, El hombre, papá fue alcalde. pero El papá sí fue alcalde. Si Alejandro pero no una logra gobernadora es- es de- o sea, Pero no tiene nada que ver lo, con de, lo dice lo del desde mío y San estos Juan. motociclistas, Todo si dice él llega a de pegar San ahí Juan, bien sí, duro sí. y dar una opinión, ¿crees que la ciudad salimos? ¿Qué de- opciones tenemos de Sí. ciudad más bien? ¿Qué? Yo Con creo- lo que ha planteado. A propósito de lo que decía Juan hace un rato, me parece que el gran reto para esta administración es recuperar la institucionalidad en algunos aspectos relacionados con temas estratégicos de la ciudad, como movilidad, entonces Ajá. Seguridad. sí, pero que no es únicamente el mío. No, es el transporte es en el- general. Exacto, es toda la movilidad, se va a avanzar frente al tema seguramente del tren de cercanías, recuperar cierta cultura vial, recuperar el espacio público. Yo creo que la ciudad está necesitando refrendar unos acuerdos de convivencia y de respeto mínimos que sí, digamos, ese fue un coletazo negativo del estallido a causa también, a mi manera de ver, de una falta de cultura política, porque un momento con tinte insurreccional como fue el estallido, que tiene que ser así, no puede permanecer en que nos vayamos en contravía por las calles cuando la situación está en normalidad, ¿sí? Entonces, y la gente metiéndose... Los semáforos, ya las motos no respetan el semáforo No. en rojo, ninguna moto. Sí, ese tipo de cosas son la base para poder recuperar unas dinámicas de convivencia que además están asociadas con disminuir la violencia. No Pero únicamente tu en términos movimiento político- de la seguridad, sino en términos de los conflictos cotidianos que generan heridos y muertos, ¿sí? Y ganar respeto, digamos, a mí me parece que eso es fundamental, ganar una sociedad donde se respete al otro, donde se respete la vida, y eso pasa por
refrendar esos consensos de convivencia como los de la movilidad. Esas son cosas. Lo que sí es que no hemos querido ayudar a la gente de las guaras. Sí ha hecho de pronto un estudio de nuevo la pregunta, ¿no? Es decir, de por qué un personaje que sale a echar bala en Ciudad Jardín sí. saca casi 14.000 votos para ser concejal. ¿Y por qué se hablaba ahora de Dilian Francisco, en vez de rebajar su caudal votacional, lo incrementa? Entonces, sí, hay algún estudio sociológico de tu grupo político, de ti, ¿por qué los caleños nos gusta que nos golpeen? Es decir, yo cuando estaba pequeño, mi mamá me contaba que había una señora que se levantaba en el pueblo a decir, ¿por qué será que estos hueputas no me han mentado a la madre hoy? ¿No? Y entonces yo lo asocio, ¿por qué los caleños les gusta o nos gusta que nos den madera? ¿Por qué hemos elegido hasta un alcalde ciego y hemos sumido o hemos contribuido a que la ciudad cada día esté más sumida en el ostracismo? Y porque efectivamente un tipo que no tiene discurso, pero que el discurso lo tiene en el revólver, saca 14.000 votos. Lo de Dilian no aumentó, Dilian disminuyó, sino que, de hecho, Clara Luz sacó 1 millón de votos, Dilian sacó... como 600, ¿no? Sí. No, 700.000 votos 700 y menos. poquito. No fue significativo. Entonces, y sacó esos 300.000 votos menos, incluso sin tener contendor. ¿Sí? Sin tener contendor. Si hubiera tenido un contendor, yo estoy de acuerdo. Ella no hubiera quedado. Pero no tuvo contendor. Bueno, ahora, lo de Escobar, yo creo que lo que nos muestra es que hay cierto nivel de reagrupación de la extrema derecha. Sí, Y un resurgimiento de un espíritu fascistoide. Que yo no sé quién decía, no sé si fue Samper a manera de chiste, pero que no es del todo, digamos, tiene sus elementos de verdad. Dice, Duque enterró la derecha y Petro la está reviviendo, la revivió. La desenterró. La desenterró, una La cosa resucitó. así, no recuerdo cómo era la frase. Entonces, pero también es normal que ante un avance o una radicalización que desacomoda el statu quo, quienes más se ven afectados se exacerben y reaccionen entonces en consecuencia, y haya incluso los moderados de la derecha se radicalicen y apoyen personajes como este Andrés Escobar. Entonces creo que es esperable, y lo que nos muestra es que la sociedad en la que vivimos es eso, y simplemente ha pasado debajo del radar o han estado un poco callados, producto a lo mejor de la euforia que generó el triunfo de Petro, y que también pues antes estábamos cobijados por Duque, por otras cosas, y ahorita entonces se expresan estas posturas ya a escala donde se pueden expresar, como Andrés Escobar.